Modelos atómicos. En el año 400 antes de nuestra era, un filósofo y matemático griego llamado Demócrito concluyó que la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas que no podían ser divididas en otras más pequeñas, es decir, por partículas indivisibles. De hecho, Demócrito le puso el nombre de átomos a las partículas pequeñísimas que no se podían dividir más. Pasó mucho tiempo para que alguien retomara esta idea. Sin duda el tema inquietaba a la humanidad, así que John Dalton, un químico, matemático y meteorólogo británico, estudió estos conceptos. A pesar de que el modelo atómico de Dalton servía para explicar varias propiedades de la materia, no funcionaba para describir fenómenos eléctricos y luminosos. J.J. Thomson no creía que el átomo fuera la parte más pequeña de la materia, así que comenzó a experimentar. Primero puso 2 placas metálicas dentro de un tubo conectadas a una fuente eléctrica para que una placa quedara cargada negativamente, a esa la llamó cátodo, y la otra positivamente, a esa la llamó ánodo. Después extrajo todo el aire del tubo de vidrio y lo selló. Cuando el cátodo se calienta, emite un rayo que atraviesa por el ánodo y sigue en línea recta. A estos rayos los llamó rayos catódicos. Thomson se preguntaba si los rayos catódicos tenían carga, de manera que volvió a su experimento, pero ahora conectó unas placas metálicas a una fuente eléctrica para que se cargaran positiva y negativamente. Lo que observó fue que los rayos se desviaban hacia la placa cargada positivamente. Thomson también había estudiado estas cargas eléctricas y dedujo que si los rayos se desviaban hacia la placa con carga positiva, era porque estaban cargados negativamente, de manera que los átomos debían tener dentro algo más pequeño y negativo, a los que llamó electrones. Ernest Rutherford, al estar estudiando partículas radiactivas, retomó el modelo de Thomson, pero quería experimentar con partículas positivas, de manera que necesitaba lanzar un rayo con partículas positivas hacia un material que las reflejara, y pensó que una lámina de oro era la mejor opción. Sin embargo, no quería que los rayos reflejados se fueran hacia todo el laboratorio, de manera que rodeó la lámina de oro con un material circular. Comenzó a disparar las partículas positivas y se dio cuenta de que algunas de ellas atravesaban las láminas de oro, otras se reflejaban y otras se desviaban. Hizo un modelo de las partículas de oro y puso flechas que representaban a las partículas positivas. Pensó que debía haber algo en el centro de la partícula con la misma carga positiva, porque hacía que los rayos se desviaran hacia todos los lados. ¿Pero qué pasaba con las partículas que atravesaban la lámina? Rutherford postuló que hay algo pequeño en el centro del átomo, a lo que llamó núcleo, y dentro de él unas partículas diminutas con carga positiva llamadas neutrones. Después fue el caso de Niels Bohr, quien analizó el descubrimiento de Rutherford y llegó a la conclusión de que el átomo era bastante inestable porque los electrones que tienen carga negativa no pueden encontrarse así nada más alrededor del núcleo. Además, al ser negativos, se pegarían al núcleo, que es positivo. Bohr sabía que las cargas iguales se repelen y las positivas se atraen, de manera que no le quedaba claro en el modelo de Rutherford. Esto lo relacionó con las fuerzas de la distancia y analizó la gravitación en la explicación de los planetas y su estabilidad. Dedujo que la estabilidad del sistema planetario se debía a que el Sol atraía con diferentes fuerzas a los planetas debido a su distancia, y por ello se encontraban girando alrededor del Sol. Por consiguiente, propuso un nuevo modelo donde los electrones, como los planetas en el sistema planetario, se encontraban girando en órbitas alrededor del núcleo, que en este caso sería el Sol. Este modelo funcionó muy bien al principio. Sin embargo, el físico austriaco Erwin Schrödinger propuso que los electrones no se encontraban tan ordenados en las órbitas, sino desordenados en orbitales, muy parecido al vuelo de una mosca alrededor de un pastel. Con el modelo atómico se creó un nuevo vínculo entre el mundo macroscópico y el submicroscópico, y a su vez se logró explicar manifestaciones de la materia que no podían describirse con el modelo cinético de partículas.